Curso de Historia Sagrada. Tema 12, segunda parte del camino por el desierto. Buenos días o buenas tardes. Vamos a ver si con este cuarto tema, aclaro esto, con este cuarto tema sobre el camino de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida, nosotros vemos la segunda parte del camino por el desierto. Me explico. Cuando salen los egipcios, cuando salen de Egipto, van hasta el Sinaí, primera parte. Luego, una larga estancia en el Sinaí que hemos visto en dos temas. Y ya sería el cuarto tema, pero es la segunda parte del camino desde el Sinaí hasta Moab. ¿Me explico? Camino hasta Sinaí, estancia en el Sinaí, dos temas, y camino desde el Sinaí hasta Moab. Este es el que nosotros vamos a ver hoy, si es que puedo hablar, porque la garganta la tengo fatal. Pero lo voy a intentar. El tema es muy largo. El tema, como veis, tiene letras por todos sitios, ¿veis? Muchísimas letras. Un tema largo que, por tanto, en la exposición pues me veo obligado a resumir. Ya hemos dicho que el Levítico no contiene relatos apenas y que los 10 primeros capítulos del libro de los números son fundamentalmente legales. Sin embargo, en todo el libro las leyes se mezclan con los relatos de forma que son inseparables, por lo que conviene más estudiarlos como leyes, al menos en una primera lectura. La sección concluye con la celebración de la Pascua en el Sinaí y las instrucciones para la partida. Una Pascua puso fin a la estancia en el Sinaí y sirvió para abrir el camino a la tierra prometida. Otra Pascua puso fin a la antigua alianza y Jesucristo nos abrió el definitivo camino hacia Dios por medio de su muerte y resurrección. Abandonamos ya en número 10-11 el monte Sinaí y el autor nos va a conducir hasta los llanos de Moab en Transjordania a través de un itinerario que no se puede reconstruir en el mapa. ¿Por qué no se puede reconstruir el itinerario en el mapa? Pues porque son relatos sueltos cogidos de aquí y de allí y puestos en un orden que no tiene nada que ver ni con lo cronológico ni con lo geográfico. Así es que estos relatos no se pueden organizar, es imposible, como un itinerario coherente. Aunque lo intenta un poco el libro, iríamos desde el Sinaí hasta Moab con diversas etapas que se van distribuyendo por todo el desierto. Hay dos temas fundamentales, dos temas grandes. El primero, la providencia divina. Es el tema protagonista, el tema principal, fundamental. Y no lo perdáis de vista. Porque la tentación es poner como protagonista el segundo tema, que es la rebeldía del pueblo. Lo protagonista es la gracia de Dios, el servicio de Dios, el camino que Dios garantiza, que Dios protege. También importante, pero no es lo protagonista, es el pecado del pueblo. Así es que no desenfoquemos. Cuando enfoquemos
tenemos que fijarnos en que lo importante es la misericordia de Dios y la protección de Dios sobre su pueblo. Hay luego otro tema que es el de la santidad de Dios. Aparece bastante constantemente. Dios es santo y vela por su santidad. Por eso acercarse a Dios de forma indebida es muy peligroso. La santidad actúa casi automáticamente, o sin casi. Por tanto, el tema de la santidad, el respeto a Dios, el respeto a lo divino, la aceptación de los mandatos de Dios, el hacer el culto según Dios lo tiene decidido, eso es lo importante. Lo contrario lleva al desastre. Estos capítulos que vamos a ver tienen bastantes afinidades con los que vimos antes de la llegada al Sinaí. De tal manera que la primera parte desde Egipto hasta el Sinaí y la segunda desde el Sinaí hasta Moab tienen algunos trozos repetidos y hay un verdadero paralelismo entre ambas perícopas, entre ambos trozos. ¿Cuáles son los principales puntos de contacto? El marco geográfico, que es el desierto, la misma actitud del pueblo, murmuraciones, desobediencia, rebeliones, contra Dios y contra Moisés, porque la rebelión contra Moisés viene a equipararse con la rebelión contra Dios. Y, como hemos dicho ya, la protección divina. En ambos casos, uno de los, tanto antes como después del Sinaí, uno de los pretextos que se aducen para la rebeldía es el mismo: el hambre, la sed, el cansancio del camino. Número añade otro motivo, que es la dificultad de entrar en la tierra, porque la tierra está bien defendida, la tierra prometida, y añade los privilegios de Moisés y de Aarón, y por tanto del sacerdocio. Son un tema que también va a ocupar muchas páginas en esta parte del relato que nos habla del camino del Sinaí a Moab. Soy pesado, pero acaso hecho. Vamos a ver, apuntándolas casi por encima, las principales narraciones que hay en este gran relato. No voy al detalle, voy a las grandes narraciones y quizá me deje alguna que merecía la pena haberla atendido, pero la verdad es que no cabe ni un alfiler más en este tema. El que quiera, y sería bueno que lo hicierais, pues leer tranquilamente desde la mitad del libro de los Números hasta el final del libro del Deuteronomio, quizá saltándose los largos capítulos que contienen solo leyes. Con lo cual te tienes que saltar prácticamente todo el libro del Levítico, como ya dijimos. Bueno, desde la segunda y toda la primera parte del libro de los Números en general. Entre las narraciones destacadas, la primera es la del maná y la codornices, que ya habíamos visto en la primera parte. El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos del Señor. El Señor lo oyó y se encendió su ira. La consecuencia fue un terrible incendio que devoró parte del campamento. La gente entonces se quejó del maná que Dios concedía cada mañana como alimento para el camino. Algo así como las quejas de los que estamos en residencias o colegios. Todos los días ponen lo mismo, no paran de repetir la misma comida.
Bueno, pues ellos, todos los días maná, esto no puede ser. Aquí se nos informa que junto a los israelitas iban también otra gente. Eso no se informa normalmente, pero aquí sí, que iba mucha gente acompañando a los israelitas, que no eran israelitas. Y estos fueron los primeros que empezaron a dar la lata y a quejarse. Y los demás israelitas enseguida pues se quejaron también. Moisés se vio atrapado entre el Señor y el pueblo, del que se nos dice que tenía más de 600.000 personas, una cantidad absolutamente exagerada a todas luces. Eso no hay estratega ni ejército que pueda conducir tal masa de población a través de un territorio y menos de un territorio desierto. Pero ¿qué se nos quiere decir? Pues que era una masa muy grande de gente. El 6 habla de creación, pero habla también de imperfección. Un pueblo que se está creando. El 1000 es el número grande, ¿no? El 6 es también un número de la mitad de un pueblo. El pueblo es 12, la mitad de un pueblo serían 6. El 6 también la imperfección. Bueno, todo eso está en el número 600.000. No lo toméis a la letra porque es un número exagerado. A causa de la intercesión de Moisés, Dios primero derramó su espíritu sobre 70 jefes del pueblo, incluidos 2 que estaban fuera del campamento y que se llamaban Eldad y Meldad. Después, al día siguiente, una banda de codornices migratorias cayó en el campamento y la gente pudo comer carne hasta saciarse. Pero acabaron teniendo una grave diarrea que dio lugar al lugar Kibrot Hatavá, que puede significar sepulcros del apetito, sepulcros de la glotonería, ¿no? Algo así, no es exacto. Otro relato distinto, las quejas de María y Aarón, que se resuelven más bien en quejas de María. María y Aarón, los hermanos de Moisés, tuvieron celos y lo criticaron entre ellos. Pues este que se ha creído, pues se cree que es más que nosotros, pues que le ha dicho que sea el señorito, que tiene el preferido, que tiene... Se quejaron de él y se quejaron duramente. Dios se irritó con María y con Aarón y María quedó totalmente leprosa. Pero tanto Aarón como Moisés intercedieron por ella y el Señor accedió a curarla después de 7 días de exclusión, de participación en la vida del pueblo. Más largo y más con más enjundia, y que tengo que resumir más, es el relato de los exploradores, uno de los relatos más famosos y más contados del libro del Éxodo, siquiera sea por el tema del racimo que trajeron los exploradores, ¿verdad? Ese racimo que llevan entre 2 hombres, que no pueden con él siquiera, ¿no? De pesado y grande que era. Por mandato de Dios, Moisés eligió de entre los jefes israelitas 12 exploradores que partiendo de Parán subieron hasta la tierra prometida para traer un informe a los israelitas. Entre ellos iba Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés cambió el nombre llamándolo Josué, que es igual que Jesús.
Este Josué, Jesús, según el griego, es el que fue el escudero, secretario, lugarteniente de Moisés. La exploración es narrada con cierto detalle, pero se destaca que pudieron coger un racimo de uva que apenas podían transportarlo entre dos personas. También se destaca que en la tierra prometida había gigantes, había hombres de gran estatura, hijos de Anac, ante los cuales los exploradores dicen que se veían como saltamontes, también exagerados, ¿verdad? Dice que había gente muy grande, ¿no? Ya hablábamos de Goliat, bueno, aquí no, de Goliat era uno de esos hombres gigantescos, ¿eh? De la tierra prometida, ¿no? Dicen que se han encontrado esqueletos de hombres muy grandes. Cuando los exploradores volvieron, dieron un informe en el que se destacaba que la tierra era buena, era fértil, o con palabras de la misma Sagrada Escritura, que era una tierra que emanaba leche y miel, pero que sus habitantes eran fuertes y aguerridos y los invasores no tenían nada que hacer, no podrían vencerlos. Al exponer esto, Josué y Caleb disintieron de los demás exploradores y animaron al pueblo a seguir adelante, fiándose de la protección del Señor. Pero la gente se quedó con la dificultad y se amotinaron contra Moisés, pretendiendo nombrar un nuevo líder que los guiara de nuevo para volver a Egipto, donde, según habían idealizado, se vivía muy a gustito. Ellos tenían miedo de que los cananeos los venciesen y los esclavizasen. Ante esta rebeldía del pueblo, que era desconfianza en Dios, a propósito, la desconfianza en Dios es una de las cosas que más le desagradan a Dios. Eso es para la vida espiritual, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Bueno, pues Dios quería destruir al pueblo rebelde. Pero Moisés intercedió una vez más y Dios lo perdonó. Pero dijo, por mi vida, que os haré lo que me habéis dicho a la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis censados de 20 años para arriba, los que habéis murmurado contra mí. Caramba, te quiero mover aquí una cosa. A ver si entre el agua y un caramelo puedo hablar. No entraréis en la tierra que juré estableceros. Solo exceptúo a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefuné. A vuestros niños, de los que dijisteis que caerían cautivos, los haré entrar y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos serán nómadas 40 años por el desierto y cargarán con vuestra infidelidad hasta que se consuman vuestros cadáveres en el desierto. Pero después de esto y de este castigo del Señor anunciado, los israelitas les dio por lo contrario. Y locamente, sin contar con Moisés, sin contar con Dios, queriendo saltarse este castigo, intentaron locamente entrar en la tierra prometida, pero fracasaron totalmente en su intento.
tenían que pasar 40 años por el desierto. Luego, otro capítulo interesante es la rebelión de Coré, Datán y Abirón. Este relato es muy complejo. Hubo una rebelión contra Moisés y contra Aarón, dirigida por Coré, Datán, Abirón y On. El jefe era Coré. De On no se vuelve a hablar. Pero el relato es tan confuso como debió serlo la revuelta. Queda claro, más o menos, que eran 3 grupos y que cada grupo tenía un objetivo. Pero lo que sí estaba claro es que los 3 estaban contra Moisés. Uno, querían que el sacerdocio no fuera exclusivo de los levitas y en concreto de Aarón. Por tanto, había una rebelión contra el sacerdocio de Aarón. Otros que eran levitas también se rebelan contra Aarón, pero es porque ellos quieren ser sacerdotes de primer rango también. Y un tercer grupo eran rubenitas, es decir, de la tribu de Rubén, y esos lo que pretendían era tener liderazgo en el pueblo, aduciendo que Rubén era el primogénito de Jacob y que le habían quitado pues lo que les correspondía por ser los hijos del primogénito. Bueno, pues la mezcla de los 3 grupos y de las 3 rebeliones fue explosiva. Moisés se vio en un apuro. Mientras tanto, Coré y 250 partidarios suyos ofrecieron incienso ilegítimamente delante de la puerta del tabernáculo y fueron destruidos por el fuego del Señor. De los incensarios salió un fuego que los consumió. Moisés, mientras tanto, había ido con Datán y Abirón, o sea, a las tiendas de Datán y Abirón, porque los había citado y se negaron a ir, diciendo que si quería verlos, que fuera él, que ellos no tenían por qué ir a ver a Moisés. Entonces, Moisés, cuando llegó, mandó a la gente que se alejara de donde estaban Datán y Abirón. Y la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirón y a su familia. Así como a los que se habían puesto de parte de Coré. Pero más adelante se nos informa que los hijos de Coré mismos no murieron y que luego tuvieron cargos adecuados en el templo de Jerusalén. Moisés ordenó que los incensarios de Coré y de sus compañeros, que eran de bronce, fueran laminados y convertidos en láminas de metal y se pusieran en el altar como advertencia para los que pretendieran usurpar el sacerdocio. El sacerdocio no se puede usurpar porque es un don de Dios, y corresponde a aquellos a quienes Dios ha elegido. Para nosotros es más complejo esto porque el sacerdocio lo tiene Cristo. Él es el único sacerdote. Y en Cristo todos somos sacerdotes y con Él todos tenemos que dar un culto espiritual a Dios. Luego en la Iglesia hay un sacerdocio ministerial, que lo tenemos los presbíteros, que es los que tenemos el encargo de presidir a la comunidad en nombre de Cristo para organizarla
y para presidir también el acto fundamental de Cristo, que es la Eucaristía. Pero en el Antiguo Testamento estaban estos grados sacerdotales distintos y ofrecer sacrificios sin estar llamado producía este castigo divino. Las luchas contra Aarón prosiguieron y el malestar siguió. Ahora avivado por el duro castigo que habían sufrido esa gente, ¿no? Dios quería eliminar a los rebeldes y una plaga acabó con 14.700 de ellos. Aquí el número dominante es el 7. 7.000 y 7.000 son 14.000. El 700 nos recuerda, es decir, murió muchísima gente, ¿verdad? Murió muchísima gente. Fue un castigo a toda la rebelión, ¿eh? Y esa gente pagó por sus culpas, por haberse rebelado contra Moisés. Pero entonces Dios quiso mostrar que Aarón era el sacerdote y que el sacerdocio y el servicio del templo pertenecían a la tribu de Leví, por lo que mandó que los jefes de cada tribu llevaran una vara con su nombre escrito y que la vara de la tribu de Leví llevara el nombre de Aarón. Las dejaron en el tabernáculo y al día siguiente solo la vara de Aarón había florecido e incluso dado fruto. Con lo cual Dios mostraba que había elegido a Aarón para el sumo sacerdocio y a la tribu de Leví para las tareas de sacerdocio en general y de servicio en el templo. Mirad, eso que parecen candelabros no son candelabros, son las varas de Moisés, las varas de los 12 tribus. La de en medio que está verde, que es más grande, está florecida, que no enfoco. Esa es la vara de Aarón. Por eso en el dibujo están a la derecha Moisés y a la izquierda está Aarón y algunos de sus familiares. Por cierto, vestidos como vestían los judíos en el siglo XIII-XIV y a la manera como ellos lo representaban en los grabados. Luego viene otra vez el relato de las aguas de Meribá. Es un doble del que leemos en Éxodo 17, pero tiene un par de temas nuevos. Tras la muerte y sepultura de María en Cadés, el pueblo volvió a sublevarse por falta de agua en el desierto. Moisés recibió de nuevo orden de sacar agua de la peña y el pueblo pudo beber y calmar su sed. El texto añade que Moisés y Aarón habían sido incrédulos, no sabemos en qué, y se les anunció el castigo de que no entrarían en la tierra prometida. Otro relato famoso, el de la serpiente de bronce. Por la zona de Edom, el pueblo volvió a protestar y a quejarse, de nuevo a quejarse de la sed y de la monotonía de comer maná. Y Dios entonces los castigó con una plaga de serpientes venenosas. Moisés intercedió otra vez y Dios le mandó fabricar una serpiente de bronce, de modo que todo el que la mirara quedara sano
de la picadura sufrida. Desde siempre y en el mismo Nuevo Testamento, así lo indica San Juan, en la serpiente del desierto se vio un símbolo de Jesucristo clavado en la cruz. A quien lo mira con fe, Dios lo libra de sus pecados. Por eso las representaciones también siempre muestran la serpiente sobre una cruz, ¿eh? Para recordarnos de que es anuncio de la cruz. La conquista de Transjordania. Cuando los israelitas llegaron a Transjordania, tuvieron que enfrentarse con reyes y pueblos muy poderosos y quedaron para siempre en el recuerdo. Se recordó sobre todo a dos, a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, que luego incluso aparecen en los Salmos. Con la ayuda divina, estos reyes fueron vencidos y así los israelitas pudieron llegar finalmente a las estepas de Moab, desde donde se produciría después el acceso a la tierra prometida. En el tema próximo, cuando hablemos de la conquista, tocaremos un poco esta conquista de Transjordania, hablando de Josué y de cómo después ya pasaron a la tierra prometida. Ahora vamos a fijarnos en los últimos relatos del libro de los Números, muy en concreto en un relato muy largo que ocupa 3 capítulos, quizá un poco más, que es el relato de la burra de Balaam. Bueno, es el relato de la profecía de Balaam, en el cual se inserta esta pequeña anécdota folclórica, muy pintoresca, de la burra, ¿no? Tenemos que partir de una cosa. La palabra tenía para los israelitas una fuerza y una eficacia especial. La palabra no son sonidos que se llevan el viento. La palabra tiene verdadera entidad y es capaz de producir lo que dice, ¿no? La palabra hay que tener cuidado con ella. La maldición y la bendición son eficaces. Esta idea está en el fondo de todo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, maldecir al padre es un crimen. Hablar sin respeto de Dios es un delito. Hay que tener cuidado con esas cosas. La palabra es eficaz. Bueno, pues esta concepción que nosotros vemos medio supersticiosa, medio mágica, es la que se esconde detrás del comportamiento de un rey de Moab llamado Balac, que llamó a un profeta de su tierra, profeta pagano, para que maldijera a Israel. Esa maldición le daría fuerza a los moabitas y debilitaría a los israelitas. ¿Qué se nos cuenta? Mira, hubo en Transjordania una tradición sobre un prestigioso profeta llamado Balaam. Una tradición que los israelitas hicieron suya, adaptándola a su fe. Y por eso a nosotros nos llama la atención ver a un pagano hablando en nombre de Yahvé. Bien, el profeta pagano, Balaam, mandado llamar por Balac, rey de Moab, con el fin de maldecir a Israel, es el marco narrativo en el que se insertan 4 importantes oráculos
dos en número 23 y otros dos en número 24. Y al principio se nos cuenta esta pequeña anécdota, esta historieta de la burra de Balaam. La tenéis ahí a la pobre. Balaam con su burra. La burra que habló, como luego muchos siglos después, y copiando este relato, pues hablará la mula Francis, que fue un personaje animal bastante conocido en el cine cuando yo era pequeño. La mula Francis, la mula que habló. Bueno, que quería también destacar que el cine podía ser sonoro. Dejar eso de lado y vamos a lo que vamos. La historia de la burra de Balaam viene a ser una ilustración de un proverbio que se dice hablando de San Pablo. Duro es para ti dar coces contra el aguijón. O sea, que es inútil luchar contra Dios. Dios ha protegido a Israel y lo ha constituido depositario de la bendición. Los designios de Dios habrán de cumplirse, lo quieran los hombres o no lo quieran. Balaam, cuando llegaron los mensajeros de Balac para pedirle que fuera a maldecir a Israel, de primera se negó a ir al encuentro de Balac. Pero Balac lo volvió a llamar, mandándole una embajada con gente más ilustre y poderosa. Balaam ahí no sabía qué hacer. Total, que por la noche Dios le dice que no vaya, o Dios le dice Dios, bueno, pues ve si quieres, pero algo así como bajo tu responsabilidad. Mirad, parece que estoy liado, pero es que el texto está liado, ¿no? El caso es que Balaam coge su burra y unos criados y se pone en marcha para ir a ver a Balac. En unos sitios se dice que van también los jefes que habían venido a citarlo y en otros no se habla de ello. El caso es que Balaam va con su burra y de pronto el ángel de Dios mismo, Dios mismo en figura visible, pero visible solo para la burra. Se planta delante y no deja pasar a la burra. La burra se va para un lado y para otro y al final se pega a una tapia, le raspa una pierna y Balaam se pone hecho una fiera. Se pone a pegarle a la burra. La burra, el animalico, ya dice, oye, ¿por qué me pegas tanto? Balaam no se extraña de que su burra hable. Porque me iba a matar. Y la burra le dice, ¿yo qué culpa tengo? Si hay uno delante que no me deja andar y que me está obligando a comportarme de esta manera. Y entonces por fin Balaam ve a Dios, ve al ángel del Señor. El ángel del Señor es la apariencia visible del Señor. Entonces Balaam ve el ángel del Señor y el Señor le dice, mira, yo no voy a maldecir a Israel. Ve si quieres, pero que conste que tendrás que decir lo que yo te diga. Efectivamente, Balaam llegó donde estaba Balac. Balac salió a recibirlo a la frontera. Y llegó, por un lado, tratándolo honorablemente, pero por otro lado, quejándose. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Ya estaba impaciente. Es que yo no soy lo suficientemente digno para que venga. Pero bueno, venga, vamos a lo que vamos. Los llevó, ofrecieron unos sacrificios y Balaam produjo su primer oráculo. Y entonces, en ese oráculo, lejos de maldecir a Israel, bendijo a Israel. Lo bendijo. Y Balac se enfadó, como es obvio, muchísimo. Entonces le dijo, venga, va a hacerlo otra vez. Luego, pues, esta escena pues, se repite varias veces, pero en todas siempre pasa igual.
Balac hace sacrificios abundantes en honor de Dios, pero Dios se niega a maldecir al pueblo de Israel. Y ahí tenéis en los apuntes y en la misma Biblia, claro, tenéis la descripción más detallada de estos relatos. Yo voy a destacar más que dos cosillas que me interesan especialmente. Bueno, la primera es la fundamental, y es que Balaam bendice y no maldice. La segunda es un calificativo que se da a sí mismo Balaam, o que se lo dan también el redactor. El hombre que tiene ojos grandes. Algunos lo traducen como ojos perfectos, ¿eh? o, o algo parecido. En definitiva, el hombre que ve lo que nadie ve. Pero esta idea de los ojos grandes nos recuerda las imágenes de los sumerios que a los orantes, a los que estaban orando y algunas veces a los reyes, como en el caso de Idrimi y en otros casos, ¿eh? En las estatuas les plantan unos ojos grandísimos, ¿eh? Desproporcionados en absoluto para su rostro, porque quieren indicar que son gente que tiene capacidad para ver una realidad que los demás no vemos. Gente que tiene capacidad, en definitiva, para ver lo sobrenatural. Ese es uno de los indicios, de las cosas que quería yo destacar en Balaam, ¿eh? Se presenta a sí mismo. Luego, otra cosa es que en los oráculos últimos habla de que ve subir una estrella de oriente. Esa estrella se identifica con la casa de David. Todavía quedaban muchos siglos para que naciera David, pero el autor ya sabe que vendrá. Y esa estrella indica que llegará el poder divino sobre un rey que dominará a los moabitas y a los ammonitas. Nosotros sabemos que ese rey anunciado es Jesucristo, y por eso es cuando llegan los que no son judíos a adorar al Señor, van porque han visto subir su estrella. La estrella de los Reyes Magos, en definitiva, es la estrella que es Jesús. Es Jesús, el Mesías, el que asciende y por medio de toda la historia israelita preparará los tiempos en los que ha de venir definitivamente el Mesías Salvador. Bien, con eso cerraríamos la historia de Balaam, pero añado otra cosa, y es que es importante. Los relatos del libro de los números 22-24, con esa ración de sal y de buen humor, nos proporcionan un relato simpático de Balaam. Pero la tradición posterior sobre Balaam es mucho más pesimista. En Números 31:6 se le hace responsable de los actos de idolatría que se dieron en Peor, por lo que se le condena al mismo siniestro destino que los reyes de Madián. Esta valoración negativa de Balaam atraviesa un poco toda la Sagrada Escritura y llega hasta el Nuevo Testamento, donde en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, se hablará de Balaam como el que indujo a los israelitas a la idolatría. También en el Apocalipsis esa misma figura. Por tanto, si en Apocalipsis 2:14 también se habla de que Balaam incitó a adorar a los ídolos. Por tanto, esta figura de Balaam, que nos resulta tan simpática con toda esta historia de que la burla le habló, luego se torna agria y amarga
porque aparece como un hombre perverso que incitará a los demás israelitas a la idolatría. Después, en el libro de los Números, se nos cuentan otra serie de incidentes, de pequeñas cosas, ya menos conocidas o menos interesantes, que las tenéis ahí reseñadas. Se determinan, por ejemplo, cuáles son las ciudades de refugio, en fin, una serie de cosas que interesaban bastante a los israelitas. Lo que más nos interesa a nosotros ya está al final del Pentateuco, al final del Deuteronomio, donde se nos cuenta la muerte de Moisés. El Pentateuco se cierra con la muerte de Moisés. Llegado al término de su peregrinación por el desierto, los israelitas tuvieron que detenerse en las estepas de Moab, donde Moisés les dio 3 grandes discursos, donde pronunció unas maldiciones y bendiciones para los que cumplieran o no cumplieran la ley, y finalmente Moisés se dirigió a todo Israel y pronunció estas palabras. Les dijo: tengo ya 120 años y ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho: no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esas naciones y tú las tomarás en posesión. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. Así pues, el Señor mandó a Moisés que subiera al monte Nebo, y desde allí, como un premio de consolación, le da a ver toda la tierra. Se trata de una visión milagrosa, le hace ver todo el panorama de la tierra. Un profesor decía que Moisés tenía muy buena vista para poder ver toda la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo. Bueno, vale, pero no se trata de una visión física, se trata de una visión milagrosa, sobrenatural. Moisés, aunque no puede entrar, toma posesión viéndola de la tierra prometida. Tiene un premio grande. Se le concede lo que no se le ha concedido todavía a los demás, que es poseer la tierra prometida. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, frente a Bet-peor. Hasta el día de hoy nadie ha concedido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido la vista ni había decaído su vigor. Bueno, por tanto ya veis que él veía todo y también que nadie conoce el lugar de su tumba. Sin embargo, si peregrináis a Tierra Santa y os llevan por estos vericuetos del desierto de Judá, os dirán un lugar donde está la tumba de Moisés. Bueno, pues si nadie lo sabía y luego lo aprendieron, pues vale. No, por tanto es un lugar que conmemora la muerte de Moisés y sobre todo conmemora un episodio apócrifo que no se cuenta en el Pentateuco, y es que Moisés y Satanás lucharon San Miguel y Satanás lucharon por el cuerpo de Moisés y venció finalmente Moisés, que le dio digna sepultura. Con eso pues ya tenemos visto este tema y por fin hemos acabado el Pentateuco. El próximo día veremos la conquista de la tierra prometida. No sé si me dará tiempo y seré capaz de grabar el tema para la semana que viene. Quiero hacerlo. En cualquier caso, no habrá clase presencial.
pero para que tengáis el vídeo y el tema, intentaré mandarlo la semana que viene. Si se me hiciera la cosa muy cuesta arriba o muy difícil, os mandaría un recado por el mismo correo electrónico y ya sabríamos qué hacer. Pero tengo intención de hacerlo. Nada más. Que tengáis buena semana.